Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 123. Leeré el primer verso. Oh santos, qué firme sustento el Señor ha dado a la fe con su verbo de amor. ¿Qué más le diría quien todo lo habló, al que un refugio en Dios encontró? Himno número 123. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de ser plantado en el Espíritu. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Isaías. Yo soy el Señor tu Dios, y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, tú eres mi pueblo. Salmos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos,
ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Lucas. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Entonces Juan fue de un lado a otro, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es un voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno a otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones. Salmos. Haznos volver a ti, oh Dios, de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Isaías. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo, que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Marcos.
Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué cree que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, matará a estos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se ha convertido en la piedra principal. Lucas. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando, ya no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupo espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Mateo. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Primera a los Corintios. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Colosenses.
Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Segundo de Samuel. He estado contigo donde quiera que has ido, y destruye a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel, y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Segundo de Reyes. Esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán. Cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Jeremías. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor, así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Y de la ciencia y salud. El hombre, gobernado por su hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él, el verbo de Dios, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me fundo sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Todos los demás sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales, son cañas sacudidas por el viento, no casas edificadas sobre la roca. La comprensión, aun en cierto grado, del todo poder divino, destruye el temor y planta nuestros pies en la senda verdadera, la senda que conduce hacia la casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos que destruir la creencia falsa de que la vida y la inteligencia están en la materia y afirmarnos en lo que es puro y perfecto. Pablo dijo,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo, en lugar de en el alma, en la materia, en lugar de en el espíritu. La materia no expresa al espíritu. Dios es el espíritu infinito y omnipresente. A medida que las toscas huellas del pasado desaparezcan de los senderos desvanecientes del presente, comprenderemos mejor la ciencia que gobierna esos cambios y plantaremos nuestros pies en tierra más firme. Debiera haber progreso sin dolor, acompañado de vida y paz, en vez de discordia y muerte. Las tendencias despóticas inherentes a la mente mortal y que germinan continuamente en nuevas formas de tiranía, tienen que desarraigarse mediante la acción de la mente divina. Las parábolas de Jesús explican que la vida jamás se mezcla con el pecado y la muerte. Él puso el hacha de la ciencia a la raíz del conocimiento material, a fin de que estuviera lista para derribar la falsa doctrina del panteísmo, que supone que Dios o la vida está en la materia o procede de ella. En la ciencia, la mente es una e incluye nómeno y fenómenos, Dios y sus pensamientos. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. Traducción científica de la mente inmortal. Dios, principio, vida, verdad, amor, alma, espíritu, mente, divinos. Hombre, la idea espiritual de Dios, individual, perfecta, eterna. Idea, una imagen en la mente, el objeto inmediato de la comprensión. Webster. Traducción científica de la mente mortal. Primer grado. Depravación. Físico. Creencias malas, pasiones y apetitos, temor, voluntad depravada, justificación propia, orgullo, envidia, engaño, odio, venganza, pecado, enfermedad, malestar, muerte. Segundo grado. Las creencias malas en vías de desaparecer. Moral. Humanidad, honradez, afecto, compasión, esperanza, fe, mansedumbre, templanza. Tercer grado, comprensión, espiritual, sabiduría, pureza, comprensión espiritual, poder espiritual, amor, salud, santidad. En el tercer grado, la mente mortal desaparece y aparece el hombre a imagen de Dios. Jesús arranca todo disfraz al error cuando sus engañanzas se comprenden plenamente. Con parábolas y argumentos,
explica la imposibilidad de que el bien produzca el mal. Y también demuestra esa gran verdad científicamente, probando con lo que erróneamente se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios que Él podía destruir y que destruyó. Que se hizo igual a Dios fue una de las acusaciones de los judíos contra aquel que estableció el cristianismo sobre la base del Espíritu, que enseñaba según era inspirado por el Padre, y que no quiso reconocer vida, inteligencia ni sustancia fuera de Dios. Cuando Dios llamó a la autora para proclamarle a esta época su evangelio, también le dio el encargo de plantar y regar su viña. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza al principio divino del hombre, y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. El pecado se someterá a la ciencia cristiana cuando los modos y las formas den lugar a la comprensión y demostración del poder de Dios en la curación de los mortales, tanto en el cuerpo como en la mente. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién está dispuesto a seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tienen que plantarse tarde o temprano en Cristo, la idea verdadera de Dios. Si somos cristianos en todo lo que respecta a la moral, pero estamos en tinieblas en cuanto a la inmunidad física que el cristianismo incluye, entonces debemos tener más fe en Dios, en ese respeto, y estar más conscientes de sus promesas. Y solemnemente prometemos velar y orar, porque haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Y ser misericordiosos, justos y puros. Oramos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 39. Ven, oh Espíritu, amor, con luz y fuerza celestial. Sé tú guardián y protector. Ven tú mis pasos a guiar. Himno número 39. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos, de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura
está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia les invita a escuchar una repetición de la charla virtual de Pascua por Dr. Barry Huff, titulada Una fe resiliente y el abrazo de Dios durante tiempos de crisis, en nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea y por teléfono están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Marta del Duca. Yo quiero compartir 2 curaciones que se han llevado a cabo en esta semana pasada. Desde hace muchos años, muchos más de 15 años, siempre albergaba una creencia de que las situaciones que me producían estrés siempre producían físicamente una acumulación de líquido en la planta de mis pies. Hace aproximadamente una semana me sentía un poco estresada y al bañarme por la noche pude ver que tenía esa acumulación en los pies, pero enseguida caí en cuenta de que estaba albergando una creencia contraria a la verdad, a la realidad, y que ninguna situación de estrés puede apartarnos del bien de Dios, que es permanente, y que ya reconozco la verdad espiritual, que no soy más hueso, no soy sangre, no soy un cuerpo, soy espíritu. Y afirmé vehementemente, fuertemente la verdad. No soy un cuerpo, no soy sangre, no soy hueso, soy espíritu. Y seguí bañándome. Me fui a acostar, me fui a dormir. Por la mañana me desperté y miré mis pies cómo estaban, y estaban perfectamente limpios. Y sentí esa gratitud de ese reconocimiento, de que ya no estoy más a expensa de algo externo, de que mi verdadera identidad no depende de algo externo. Luego, hace 2 días, aquí en el Reading Room, estaba estudiando unas cosas y pude percibir la realidad de que las facultades del espíritu son indestructibles. Hace varios días venía albergando la idea de que necesitaba lentes, de que me gusta mucho leer, leo mucho,
pero ya empezaba a veces como después de la noche, ya no leo mucho porque casi ya no veo. Que la casa donde vivo es muy oscura, las luces no son suficientes, entonces ya casi no leía en la noche porque sentía eso. Hace 2 días que empecé a leer ese artículo, siempre lo había escuchado, pero ese día comprendí la verdad del ser. Comprendí que cuando percibimos que Dios es infinito y en Él residen todas las ideas y cualidades y facultades verdaderas, y que nosotros somos reflejo e imagen de Dios perfecta e indestructible. Cuando obtenemos esa comprensión clara del ser real, nos enfrentamos y superamos las dificultades que nos da el sentido de existencia material. Porque, como decía Pablo, en Dios vivimos, en Dios vivimos Movemos y somos. y somos, tenemos nuestra vida. No, sí, tenemos nuestra vida y somos. Entonces ayer fui a hacer unas actividades. Cuando terminé de hacer esas actividades implicaba coser algo y eran como las 8 de la noche. Hace 2 días leí eso y lo sentí tan dentro de mi ser esa verdad. Pero anoche fue la prueba, tenía que coser algo y tenía que ensartar una aguja. Y estaba dentro de la casa en la noche con la misma luz y todo. Cuando voy a ensartar la aguja, pensé eso, yo dije, qué oscuridad, ahora yo ensartar esa aguja, tengo que llamar a Mari, pero dije, no, yo no soy, mis ojos no dependen de la materia, no soy materia, no soy un cuerpo, no soy material. Y pude ver cómo enhebré la aguja. Empecé a coser, se me terminó el hilo, volví más hilo porque necesitaba más hilo por 2 veces. Y que vi que perfectamente podía enhebrar la aguja de color blanco a esa hora en mi casa. Y como dice Proverbios 2:12, el oído que oye y el ojo que ve, ambos hizo Jehová. Y que nuestros sentidos son gobernados por el Espíritu y que funcionan perfectamente siempre cuando despertamos a nuestra verdadera identidad. Gracias. Voy a leer un testimonio del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Es una revista de la ciencia cristiana. Y este testimonio, la revista es del mes abril del año 2019. Y la señora que está dando el testimonio que se llama Geraldine Johnson y es de Florida, Estados Unidos. Está titulada Se endereza columna torcida. Me gustaría expresar gratitud a Dios por una curación especial que mi hija menor tuvo hace muchos años. Conforme a lo que requiere nuestro sistema escolar, cada año la llevaba al médico para un chequeo anual. Después de un examen, el médico dijo que parecía que mi hija tenía la columna vertebral torcida y que en algún momento la tendría que llevar a que la examinara un especialista. Pero nunca hubo ninguna presión para hacer eso y poco después nos mudamos a otro estado. Al año siguiente llevé a nuestra hija a otro pediatra, puesto que el nuevo estado también requería un chequeo anual. Después de examinarla, el médico escribió una prescripción para que le hicieran una radiografía. Yo asistía regularmente a una filial de la Iglesia de Cristo Científico. Estudiaba semanalmente las lecciones bíblicas del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana y oraba fervientemente por esta situación. Mi esposo no es científico cristiano y quería concertar la cita para que le hicieran a nuestra hija la radiografía de la espalda.
No obstante, yo había tenido muchas pruebas del cuidado y el poder sanador de Dios a lo largo de los años y sabía que seguiría orando. Después de que el técnico le tomó la radiografía y la reveló, dijo que mostraba que nuestra hija tenía escoliosis y que debían enyesarle el cuerpo completo para poder enderezarle la columna vertebral. Él iba a enviarle la radiografía al médico. Oré pensando que Dios creó a su hija recta, pura y libre, como Mary Baker Eddy afirma en Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Dice, la gran verdad en la ciencia del ser de que el hombre verdadero era, es y siempre será perfecto, es incontrovertible, pues el hombre es la imagen, el reflejo de Dios. No está invertido ni subvertido, sino que es recto y semejante a Dios. Página 200. Cada vez que pensaba en nuestra hija, declaraba que había sido creada a imagen y semejanza de su Padre Celestial, Dios. Comprendí que la creación de Dios es perfecta, como la Biblia nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Afirmé que nuestra hija era una amada idea espiritual de la mente divina y que no necesitaba una solución material para sanarla. Ella ya era recta como Dios la había hecho. Estaba libre para moverse sin restricciones. Continué orando y todo el temor se desvaneció. Literalmente no pensé que ella estuviera restringida en ninguna manera. Ella no era solo mi hija, sino la preciosa hija de Dios. Mientras tanto, mi hija nunca tuvo ningún dolor ni dificultad por su espalda, así que no hablábamos sobre eso. Pero a menudo conversábamos acerca de Dios y lo que ella estaba aprendiendo en la escuela dominical de la ciencia cristiana. Cuando esta hija estaba en la escuela secundaria, la enfermera de la escuela examinó a todas las niñas buscando detectar signos de escoliosis. Después de revisar a mi hija, dijo que su espalda estaba perfecta. Cuando se me informó de esto, recordé los rayos X que se habían tomado y me pregunté qué les había sucedido, ya que nunca fui contactada por el médico. Mi hija se convirtió en una atleta sobresaliente y ganó la medalla de oro por salto de altura en las finales estatales. También ha ganado varias medallas en carreras e incluso ha corrido maratones. Gloria sea a Dios por su poder protector y sanador. Geraldine Johnson. Gracias a todos por sus testimonios y por su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 141. Si la casa no hace Dios, vana construcción será. Siempre sostened, Señor, firme la piedra angular. Himno número 141.